Bueno, son días, o más que días, son horas súper importantes para la participación ciudadana en el proceso constituyente. Como ustedes saben, lo hemos venido señalando y se ha señalado a través de los medios de comunicación, las universidades, con un rol protagónico de la Universidad de Chile, han sido mandatadas para facilitar el vínculo entre la comunidad y este proceso. Y hoy, miércoles 14 de junio, es un día muy importante para estos efectos. Queremos abundar en este asunto, profundizar en el tema, y para ello queremos saludar a la abogada y responsable de formación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Cecilia Domínguez. Cecilia, muy buenos días. Gracias por hacerte un tiempo con nuestros auditores y auditoras y televidentes. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos a este espacio y para poder hablar una vez más de participación ciudadana, que es tan determinante, yo creo, para la legitimidad de este proceso constitucional que estamos viviendo. Sí, Cecilia, partamos por explicar por qué hoy día, miércoles 14 de junio, es un día súper importante en el proceso. Bueno, para empezar a decir que en el reglamento que regula el proceso de participación ciudadana, hoy día debería ser el último día para inscribir audiencias públicas. Entonces es un día relevante porque todas las personas que quieren ser escuchadas por el Consejo Constitucional, que tienen una opinión sobre este anteproyecto y que les parece que algo está bien, está mal, falta o sobra, tienen hasta hoy para inscribir esa audiencia pública. Por lo que es un día bastante determinante, porque si queremos que la diversidad de la ciudadanía chilena sea escuchada, bueno, hoy es un día para hacerlo, y quizá algo que no está tan claro y puede ser una de las razones por las que algunas de las personas han dicho, bueno, no, yo no estoy preparada para hacer una audiencia, es que en realidad hoy es un plazo para inscribir audiencias, no para prepararlas, porque las audiencias se van a hacer a final de este mes y tenemos todo el tiempo intermedio para preparar esas audiencias y que realmente digan lo que la persona que ha decidido hablar tenga para decir. Sí, esto es muy relevante, ¿no? ¿Quiénes pueden inscribirse en las audiencias, Cecilia, en este plazo que, como tú mencionabas, vence en principio hoy? ¿Tienen que ser personas jurídicas, pueden ser personas naturales? ¿Quiénes pueden hacerlo? En realidad lo puede hacer cualquier persona mayor de 14 años, ni siquiera tiene que ser mayor de edad. Es cierto que la plataforma a quienes son menores de 18 años les va a preguntar si cuentan con autorización de sus padres, pero en estricto rigor cualquier persona mayor de 14 años puede ejercer su derecho a la participación y por tanto puede solicitar una audiencia pública y lo puede hacer a nombre propio o como representante de una organización, pero no es necesario que sea representante de una organización. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a ser escuchado y a decir lo que opina sobre este anteproyecto. ¿Por qué es importante? Yo sé que probablemente, Cecilia, estamos volviendo a las primeras preguntas, ¿no? Pero ¿por qué es importante que la ciudadanía se involucre, ¿no? Hay encuestas, hay medios de comunicación que hablan de que esta vez hay mayor apatía en relación a la vez anterior, y quizás probablemente hay que volver a subrayar por qué es importante querer participar, por qué es importante querer decir algo en este proceso. Quizá vamos a tener que ir aún más atrás para poder ¿Sí? responder esa pregunta, Vamos todo lo pero atrás que sea necesario. lo primero para decir que es una constitución, ¿no? O sea, una constitución es un contrato, un pacto social que hace una comunidad que vive en un determinado territorio y donde establece los mínimos de la convivencia. ¿Por qué digo los mínimos y soy como tan vehemente para hacer esa diferencia? Porque no es que uno tenga que estar el 100% de la Constitución de acuerdo. Lo que tiene que haber ahí son los mínimos que uno requiere para seguir avanzando en la convivencia social. Entonces, más que un consenso, una Constitución lo que requiere es un consentimiento. O sea, yo hago concesiones, hay cosas que cedo, que digo, bueno, estas no eran tan importantes, que las cedo en pos de aquellas que me parecen determinantes, centrales. Con eso en mente, si no tenemos claro cuáles son esos mínimos de la ciudadanía, cuáles son esos puntos que además van a ser diversos, que ese es el gran desafío de una constitución, porque uno lo que tiene es un grupo, una comunidad que vive en un territorio y que es diversa, piensa distinto, tiene historias diversas, tiene sistemas de creencias diversas, tiene culturas diversas. No es que tenga un grupo homogéneo que piensa todos lo mismo, ¿no?
Entonces, en la medida que esa comunidad expresa sus mínimos en la diversidad que tiene, entonces lo que está haciendo es legitimar esa constitución para que tenga estabilidad en el tiempo y sea cumplida. Entonces, la participación ciudadana no es algo deseable, es algo determinante para la legitimidad de un proceso constitucional. Si no la tenemos, lo que va a pasar es que vamos a tener una constitución que probablemente, o sea, es probable que se apruebe o se rechace, bueno, es un poco de lo mismo, pero que en algún momento o se va a aprobar ya sea en este proceso o en algunos que siga, digo, porque en realidad empezamos acá el 2016, pero no va a ser algo que refleje lo que la ciudadanía quería, y en la medida que eso ocurra, que no refleje lo que la ciudadanía quería, entonces va a ser como un pacto vacío, que no nos va a servir realmente para establecer los mínimos para que funcione la democracia. Ya, Entonces, aclaremos por eso ese, necesitamos sí. que haya participación. Sí, aclaremos eso también, Cecilia, porque yo he escuchado que algunas personas dicen, las universidades quieren que nosotros aprobemos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que si las personas luego en su legítima soberanía política votan en un sentido o en el otro. Expliquemos eso también, ¿no? Entonces, es que en realidad nosotros no nos, para como universidades, tanto la católica como la Chile, que fuimos las dos mandatadas como a coordinar el proceso, y el resto de las universidades acreditadas no tenemos una opinión sobre la que la ciudadanía debiese votar en el plebiscito de salida. O sea, si la gente decide rechazar o decide aprobar, bienvenido sea. No, no es parte de nuestra misión. El punto es que esta vez, este proceso, nos presentan un anteproyecto, que es este borrador que hizo la comisión experta, e invitan a dos grupos a opinar sobre él. Por una parte, al Consejo Constitucional, que parece que con ese estamos mucho más acostumbrados a escuchar, y que va a hacer verdad sus indicaciones, que son solicitudes para modificar el texto en un sentido o en otro, y que tiene sus propias reglas, ¿no? 5 a 10 consejeros, etc. Y paralelamente se está invitando a la ciudadanía también para lo mismo, para que diga, estas son las normas que me gustan y por tanto las defiendo, y entonces la consulta, que es una de las formas de participación, voto muy de acuerdo con este artículo, y estos son los que no me gustan, me parece que tienen que salir y que me parece totalmente indispensable que salgan, y entonces voto en contra, hago una audiencia en contra de eso, establezco una iniciativa popular de norma, en fin. Incluso este tema no está, y si no está, no me es suficiente este texto, quiero que se agregue, que también eso se puede hacer. Yo sé que hay una sensación de que no se puede hacer, pero sí se puede hacer a través de iniciativas populares de norma. En la medida que eso se haga, tenemos muchas más posibilidades que el texto, si se llega a aprobar, sea un texto representativo de la sociedad al que se va a aplicar. Si no se hace, lo que va a pasar es que o se va a aprobar un texto que desconocemos, y yo creo que para nadie es sorprendente saber que hay mucha gente que vota sin tener muy claro por qué está votando. O se va a rechazar un texto bueno, que en realidad tampoco tenía sentido aprobar porque nadie lo conocía y no había legitimidad. Como sea, el punto es que si no hay participación ciudadana y se llegase a aprobar, que además es probable, porque aunque las encuestas dicen que hay desinterés, miras cómo se comporta la ciudadanía en las elecciones y están votando en un sentido hace un rato. Así que podría ser que esto se apruebe incluso sin ser leído. Que es lo complejo de esta situación. Si la ciudadanía no participa, lo que va a pasar es que el texto quizás se va a aprobar sin que sea realmente lo que necesitamos para seguir avanzando en este pacto social. Entonces, es súper determinante que las personas ya se hagan llamados a votar en un sentido o en otro, y de alguna manera la esfera pública, a través de estos sistemas de participación y de la incidencia que luego también la Secretaría va a hacer respecto a estos resultados en la esfera pública, vayamos poniéndole contornos al Consejo Constitucional para que vaya yendo en un sentido que nos satisfaga como comunidad. Sí. Y entonces, vuelvo al punto, perdón, que decía, y entonces, a nosotros no nos importa si se rechaza o se aprueba, eso es un proceso país que nos importará en la misma medida que le importa al país en sí mismo. O sea, es igual de democrática una cosa que la otra, ¿no? Claro. Exacto. Y nuestro rol es ser garantes de que haya participación política incidente, que es otra cosa, distinta a si al final lo aprobamos o lo rechazamos. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Cecilia Domínguez de la Secretaría de Participación Ciudadana. Aprovecho de contar, Cecilia, porque esto tiene... Esta entrevista está medio camino entre la reflexión y lo operativo, ¿no? Mientras yo conversaba contigo, porque cuando uno hace entrevistas al aire va cultivando, aprovecho de contarte, Cecilia, con el paso de los años, la cualidad de poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Entré a los dos sitios, ¿no? Está
quieroparticipar.cl y está Secretaría de Participación.cl, ambos te llevan al mismo lugar. Y es bastante fácil el trámite, está el formulario prescrito, se ingresa con clave única, además todos tuvimos que sacar nuestra clave única, si no la sabíamos o no la habíamos sacado a propósito de, ustedes recordarán aquel tiempo en que había que sacar los permisos en pandemia para ir al supermercado y esas cosas. Así que aprovechemos también de contar lo operativo, porque estamos diciendo el qué y ahora vamos al cómo, ¿no? Claro, hay 4 mecanismos de participación que no son excluyentes entre sí, o sea, yo puedo participar en todo, no tengo que restarme de alguno o elegir. Los 4 mecanismos, uno que termina hoy, son las audiencias públicas, ¿verdad? Yo me inscribo para ser escuchado 10 minutos. De hecho, lo que se va a sistematizar es el audio, no el texto, lo que también es interesante. Sobre algún tema relacionado con el anteproyecto, la verdad es que la Secretaría no limita que la persona hable de lo que le dé la gana, pero es decir, no hay limitaciones a la libertad de expresión. No obstante, para que sea incidente lo que voy a decir, ojalá esté vinculado al anteproyecto y que diga precisamente si opina a favor, en contra o qué cambio le gustaría hacer, ¿no? O agregar. Esas son las audiencias públicas y hasta hoy las inscribimos, pero luego van a tener lugar el día 30 y 1, el 30 y el 1, a final de este mes y a principio del próximo. Tanto algunas van a ser vistas por el Consejo Constitucional y otras van a ser realizadas en las universidades acreditadas de Chile, que están prácticamente todas subidas a nuestro carro. Así que bueno, siempre aprovecho de agradecer porque es un tremendo trabajo recibir audiencias públicas y esas luego van a ser grabadas y sistematizadas para entregarse al Consejo Constitucional. Absolutamente todas ellas, no unas y no otras, ¿no? Y lo también interesante es que no solamente lo vamos a hacer una sistematización cuantitativa, o sea, cuántas audiencias de un tema o de otro sale, sino que además vamos a hacer una sistematización cualitativa de los temas que sean los más mayoritarios de los que habló la ciudadanía. Ese es el primer mecanismo de participación. Sí, ¿Contigo? No. no, se entendió clarísimo. Iba a seguir, pero dije, no sé. Cecilia, ya, otra idea que circula, ¿no? Aprovechemos de enfrentar todas las ideas que circulan. Bueno, pero ¿para qué vamos a ir a participar si ya está escrito? Claro, está escrito, pero puede ser modificado. Si no pudiese ser modificado, entonces, ¿para qué existiría el Consejo Constitucional? No, pero además es mejor Eh, pronunciarse sobre algo que está escrito que sobre algo que no existe, porque, o sea, digo, bueno, más, o sea, se canaliza de manera más concreta el debate, ¿no? definitivamente. O sea, para empezar, por ejemplo, nosotros toda esta semana hemos hecho una serie de talleres para asistir técnicamente a quienes quieran hacer audiencias públicas, quienes quieran hacer iniciativas populares de norma. Estamos full la formación ciudadana de la Secretaría apoyando ya el paso a paso. Estoy diciendo desde que me meto a la plataforma hasta que pongo enviar. Y por ejemplo, ahí aparecen con mayor claridad cosas. Dicen, mira, salen niños, niñas y adolescentes, pero no aparecen los preescolares. Y inmediatamente entonces es súper claro lo que ese grupo, que por ejemplo trabaja por los derechos de la infancia, busca que diga la Constitución. Quiero que se agregue primera infancia, por ejemplo, ¿no? O sea, es mucho más claro lo que hay y lo que no, lo que es bastante interesante, porque entonces yo puedo hacer una modificación concreta, que la vez pasada no se podía hacer. De hecho, si escuchamos lo que pasó al final, en el último debate previo al plebiscito de salida, las discusiones eran sobre un artículo que no les parecía a la gente o un inciso de un artículo que les parecía incorrecto. Ahora no, ahora tenemos la oportunidad de hacernos cargo de ese inciso y decir, no, yo quiero que ese inciso salga antes de que yo tenga que votar el plebiscito de salida, por lo que es mucho más eficaz la participación pensada así que pensada en abstracto, sin saber lo que en definitiva va a salir, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa es que no está escrita, está en construcción, y que de esa construcción podemos participar todos y todas. Eso yo creo que es una idea fuerza que deberíamos dejar como instalada. Sí. Sí, además que ahí también decir que la gente piensa que todo se tiene que modificar a través de una iniciativa popular de norma. Lo que sí es cierto, porque una iniciativa popular de norma al final es una propuesta concreta de modificación, agregación o eliminación de un determinado artículo. Y si cumple con los requisitos, que son las 10.000 firmas de 4 regiones, va a tener que ser debatida sí o sí en el Consejo Constitucional. Es verdad, parece ser un mecanismo muy, muy incidente en ese sentido. Pero si yo tengo 200 audiencias públicas que me dicen que un artículo no gusta, que no parece correcto o que no parece adecuado, también eso va a tener una fuerza incidente enorme.
Entonces, a veces se piensa que solamente pueden ir por una vía, cuando en realidad se puede ir además por la vía de la audiencia pública en ese sentido. Ujú. O sea, podría ser válido, por ejemplo, que en 3 meses más alguna organización diga, nosotros fuimos, planteamos esto y finalmente nos acogió, ¿no? Tal como podría ser válido decir, fuimos, lo dijimos y sí se acogió. O sea, también es una herramienta para poder sostener posiciones en el proceso, ¿no? Exacto, y además nosotros, bueno, las audiencias públicas eran una, las iniciativas populares de norma eran otra, la consulta es otra y los diálogos son otras, que bueno, que luego puedo terminar de explicarlas, pero lo que la Secretaría va a entregar es un informe sistematizado de manera temática. Entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, en educación van a decir, hubo tantas iniciativas populares de norma, tantas audiencias en este sentido, tantas audiencias en este otro, tantas consultas en este sentido, tantas en este otro. O sea, lo que va a recibir el Consejo es como una especie de fotografía de lo que opina la ciudadanía sobre una determinada temática, lo que es un insumo súper determinante para que el debate que se va a producir tenga que considerar esos argumentos de la ciudadanía. Y si bien puede ser que nosotros al entregar el informe, al darle información, etcétera, no seamos quizá profundamente incidentes en los consejeros, sí, al mostrar esto a la esfera pública, va a haber una esfera pública que va a poder decir, un periodista como tú, por ejemplo, va a decir, oiga, pero ¿por qué no consideran este argumento? Si vimos en el informe de participación ciudadana que la posición mayoritaria en este tema era esta otra. O sea, va a existir eso que hoy en día no existe, es más Mm, bien una percepción más general de la ciudadanía que un dato concreto. sí. Bueno, es muy importante este 14 de junio, como decía nuestra entrevistada Cecilia Domínguez, es el día para inscribir. No para presentar, no hay que subir un PowerPoint, ni un Word, ni nada por el estilo. Es el último plazo el día de hoy para inscribirse, para poder participar de las audiencias del proceso de participación ciudadana. Cecilia, si me permite, estoy haciendo como una suerte de abstract al final, ¿no? De lo que hemos conversado. Participar es válido independientemente de la legítima posición que las personas tengan sobre este proceso. No implica nada respecto al voto de salida, donde cualquiera de las dos o cualquiera de las opciones son igualmente válidas y democráticas, y de lo que se trata al fin y al cabo es decir lo que hay que decir para después poder al menos señalar que se dijo lo que se dijo, ¿no? Así es que te dejamos ahí, Cecilia, las últimas palabras para reiterar, por lo menos desde la Secretaría de Participación Ciudadana, el llamado a inscribirse en las audiencias cuyo plazo vence el día de hoy. Bueno, decirles entonces que las personas necesitamos escuchar a las personas y a la diversidad que tiene la ciudadanía en los distintos temas, y la audiencia pública es una manera de hacerlo. Y en caso de que la persona que quiera hacer la audiencia no se pueda desplazar, la puede tener online. No está obligado tampoco a desplazarse. Así que, y también existen distintos sistemas de asistencia, si hay cualquier problema de movilidad o de interpretación que se requiera para poder hacer la audiencia pública, porque esas barreras nosotros nos vamos a hacer cargo de ellas, de manera que cualquiera que quiera participar pueda hacerlo. Y además que en el momento de inscribirla quedan unos datos guardados, pero todos pueden ser modificados antes de la verificación de la audiencia. Eso quiere decir que si usted quería hablar de un derecho, pero luego en estas 2 semanas llega a la conclusión de que preferiría centrarse en otro, puede hacer esa modificación y nosotros le podemos asistir para ello. Y por último, decirles además que la información ciudadana, que es información.ciudadana@secretariadeparticipación.cl, está haciendo talleres para asistir técnicamente a todo aquel o toda aquella que lo necesite, por lo que también les invitamos a inscribirse, a participar y a decir lo que tengan que decir, aunque no estén de acuerdo con el proceso, aunque les parezca que el anteproyecto no es lo que ustedes buscaban. Este es el momento de decirlo y que la ciudadanía pueda plasmar esas opiniones en la esfera pública, y que en definitiva eso nos va a servir a nosotros como Secretaría para poder incidir durante el debate constitucional, señalando cuál fue la opinión de la ciudadanía durante este proceso constitucional. Quiero participar.cl, súper fácil, ahí van a encontrar toda la información y los formularios para inscribirse. Hemos conversado con la profesora Cecilia Domínguez de la Secretaría de Participación Ciudadana. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo, por la información, por recordarnos el plazo que vence hoy, y también por explicar cuál es el sentido más profundo de este puente que están haciendo o que están propiciando las universidades entre la ciudadanía y el proceso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, ahí estaba, También. sí, ahí estaba Cecilia Domínguez.